Vea, lagos, van a ser lagos ya. Sí, señor. Adiós. Si quieres, espera un momento. Y ahí es donde dice Jaime que hay una roca que es la que tiene deseos de que visitemos hoy. Ay, ¿O qué? ¿pero en dónde? En esta cosa allí. En esta, Sí. ¿ah? Yo aquí estoy embolatada porque... No, yo por acá bueno me pegué porque por acá yo no conozco. Esta parte no. Yo he bajado hacia allá. Ajá. Bueno. Yo veo ahí un camino. Las cubanitas, las gallinitas. Que lo vemos tan chiquito. Sí, Yo veo muy cierto, yo lo veo pequeño. Es que Jaime, cuando se ve desde la casa de allá, se ve lejano y se ve más grande. Ajá. Hacia atrás queda el Chaquiro, la ruta hacia, hacia allá. no, hacia Chaquiro, hacia Dos Quebradas. Allá tenemos el Alto del Nudo, toda esa es la serranía del Nudo. Ajá. Inclusive hay una historia que narra Fray Simón de la llegada de los Quimbayas no, Jorge Robledo a fundar a Pereira. Y tiene una descripción tan gráfica que uno ve casi estos sitios descritos por él. Y cuando rebasan la serranía del Nudo, ven todo lo que es esa ladera de Dos Quebradas. La serranía del Nudo concretamente pues termina es allá donde están esas torres, Sí, pues esta sí, aquí. sí, ahí va todo eso. Ajá. Entonces ellos vienen, remontan la serranía, estamos hablando de 1540. 1540. Inclusive en esa ruta que ellos tienen, hay un sitio que quedó la cuchilla de los españoles, que tiene que ver con el español. Entonces eso quedó reducido al español, y esa cuchilla de los españoles, que estoy seguro que hace parte de memoria colectiva, quedó allá del paso de los españoles, de esos, los hombres de Robledo. Y entonces esa narración de Fray Simón es tan gráfica que va uno señalando la forma como van subiendo a la serranía del Nudo, y cuando la remontan ven en lo que hoy estos quebradas, sobre todo en las laderas, cientos de casas, movimiento, vida, humo. Esa descripción es tan gráfica Ve. que básicamente uno, que uno que conoce el lugar, la está viendo. Y lo vine a comprobar después con una imagen triste. Alguna vez, unos años, nos llamaron que estaban allá, se metieron masivamente a unos planes y rompieron la tierra, y habían cientos de cerámica indígena totalmente destruida. Que es decir, que esa civilización que había descrito en esa época Fray Simón, sí se comprobaba, claro, básicamente con esa abundancia de formas expresivas en cerámica que tenían los quimbayas de esa época, cuando fundaron a Pereira, 1500, a Cartago, en el sitio que hoy es Pereira. Y luego, por los celos entre los conquistadores, volvieron a hacer otra fundación, y 1541, para que la gloria no se le perdiera a Robledo, ¿cierto? Y los celos clásicos de esos personajes. Y de eso quedaron gráficas de dibujos, grabados, alguna cosa así, ¿o aquí no? Lo que encontramos son petroglifos. Ya. Más estamos en el Alto del Chus. Es un lugar que tiene
arraigado el pensamiento mágico, que es algo que tendríamos que mezclarlo, y me gustaría que ahora que vamos a subir a la montaña, vamos tocando ese tema de pensamiento mágico y sitios de poder, que de una u otra forma están arraigados y que nosotros dentro de este racionalismo presuntuoso lo hemos erradicado y lo hemos minimizado. Cuando para ciertas culturas como la europea, ese pensamiento mágico y los sitios de poder constituyen elementos casi que estructuran el alma de un pueblo. Pues ahí está la cuestión del Brocken, concretamente pues en la región del Harz, es donde se considera que se reúnen las brujas y los demonios de todo el universo a celebrar allá lo que se llama la Walpurgisnacht, la noche de Walpurgis. Y es una forma de exorcismo, creo yo, a su manera. Entonces allá está una roca que se llama la Cancillería del Diablo, donde el gran cabrón allá despacha y resuelve todas las solicitudes y peticiones, etcétera. Y entonces, durante muchos años, durante el tiempo de la pues, ocupación soviética sobre la parte oriental de Alemania y luego durante toda la existencia de la República Democrática Alemana, allí fue uno de los cuarteles principales de lo que se llama, pues en alemán es Nachrichtendienst, o sea, los servicios de inteligencia soviéticos, de manera que tenían una base de espionaje vía satélite y demás sobre todo el planeta. De manera que en alguna ocasión que yo estuve visitando a mis parientes en Clausthal, porque precisamente la montaña queda ahí propiamente en jurisdicción de Clausthal-Zellerfeld, pues subí con un pariente, con Otto Gerner, subimos hasta cierto punto, pero resulta que pues estaba todavía allí el ejército soviético, de manera que no nos dejaron pasar, no nos permitieron el ingreso. Ya ahora es libre, ¿cierto? Ya está eso, pues en realidad es un sitio turístico. Los 2 de mayo, siempre, cada año, se celebra pues toda una festividad y en las poblaciones cercanas, pues ahí en torno al Brocken, pues esos son unos carnavales que es donde yo he planteado eso como una conjetura o como una hipótesis, digámoslo así. Es decir, que los carnavales de Río Sucio, que fue un centro al cual llegaron muchos mineros alemanes y demás, tiene algo que ver con eso. Porque uno coge, por ejemplo, fotografías de los festivales allá también de las brujas y del demonio, de Bad Grund, de Clausthal, de Goslar, de bueno, todas esas poblaciones, y puede uno comparar con fotografías de Río Sucio y es casi igual. Es la misma. Esa conexión que tienen los pueblos del mundo, por distante que sea, que esté en geográfica o en el tiempo. Pero la pregunta, Guillermo, es la ubicación de estos militares rusos allá dentro de esa zona. ¿Tenía exclusivamente objetivo militar o de pronto iban mucho más allá? Porque recuerde usted que para los alemanes tenían, esas partes exotéricas tenían un elemento valioso y estuvieron buscando el Santo Grial y desplazaron comisiones a todos esos sitios donde presumiblemente podían encontrar huellas para... De poder mágico. De poder mágico, precisamente. Entonces ahí hay una serie de conexiones. Todas estas cosas salen a flote, Guillermo, ante esta montaña. Es una montaña que siempre tuvo características míticas y mágicas para la gente de Santa Rosa y para los viajeros que iban para Marsella. Este era el camino que iba para Marsella. Y resulta que cuando los arrieros iban, encontraban que veían cosas extrañas, cuestiones paranormales, que veían una gallina con pollitos de oro, que habían unas bolas de fuego que salían, que veían la montaña que se encendía, o que escuchaban el tañido. Entonces venían ellos con el cordón de San Blas, o con otro tipo de elementos para tratar de conjurar las fuerzas de la montaña. Total que este siempre fue un referente. Habían otros que cogían una piedrita y la tiraban. Ahí hay una serie de elementos de significados para escrutar. Y esto hizo que años después, 1940, el padre Pinzón
se convocaron a la gente de Santa Rosa para construir una torre, una cruz gigantesca que tenía doble elemento, conjurar parte de la fuerza de la montaña y la otra que sirviera de símbolo tutelar de Santa Rosa. Y Donde entonces fíjate que la cuestión, por ejemplo, allí de la montaña que te estoy mencionando del Brocken, Sí. también tuvo una significación en esos temas. A ver, esa región del Har fue poblada por los sajones, ¿ya? Es decir, esa es la tribu que corresponde propiamente allá dentro de las tribus germánicas o de los arios que están vinculados con los arios. No, porque ¿o es no? que los arios son propiamente de la India. De la India ¿ya? asiática. Es decir, hay una serie de situaciones y luego pues el manejo que ya los nazis, los nacionalsocialistas hicieron pues de esa expresión que fue toda una tergiversación de fenómenos históricos y de las migraciones de los pueblos, obviamente con fines políticos. Pero píllate y veré, la cuestión es que allí habitaban los sajones tradicionalmente y resulta que cuando los francos, que ya se habían convertido al cristianismo, invaden esa región para someter a los sajones, resulta que los sajones son paganos y adoran el sol, adoran todos los elementos naturales, el agua, los animales, etc. Y entonces llegan estos los francos con mayor poder militar y mayor capacidad bélica a someterlos. Entonces lo que hacen los sajones es que ellos sus cultos se van a celebrarlos al monte. De manera que ahí el Brocken, que era una cordillera, pues una realmente montañosa, pues allá ellos iban y se refugiaban. Y al mismo tiempo utilizaron el asunto de las supersticiones del pueblo franco, de los francos, para por las noches de los montes y demás, entonces los sajones se disfrazaban con pieles de animales y demás, y lograron en un principio, digamos, sostener o limitar la invasión franca a través de la utilización de la montaña, de los disfraces, de la superstición, etc. ¿No? Que todos los pueblos tenemos, digámoslo así, Las raíces unas mágicas son universales. Universales. Que no hay una cultura que se escape a ellos, ya sea en una maloca del Amazonas, en un iglú de allá del polo, aquí en esta montaña nuestra del Alto del Chuzo, pues el ser humano tiene esa conexión con las raíces mágicas en momentos donde no había una comprensión científica del mundo y que había que reinterpretarlo para tener sobre ellos una especie de control, lo redujo a símbolos y posteriormente Correcto. de ahí surgió O se vuelven unos escapes y unas salidas. En el caso concreto del Festival del Diablo en Río Sucio, esas celebraciones y demás era una forma de resistencia de la cultura allí indígena y mezclada también con los otros elementos que venían para enfrentar a los curas que venían precisamente con ese tema de la doctrina, que se llamaban curas doctrineros, ¿ya? Sí, claro. Y venían a imponer sus cosas, entonces las gentes encontraban un escape como disfrazándose de diablos y de brujos y haciendo sus propias festividades, digámoslo, y paganas. procesos también de exorcizar miedos y de exorcizar temores. Yo creo que tiene connotaciones muy profundas aquí y que verdaderamente ante esta montaña pues tienen mayor significado. Bueno, aquí tenemos la montaña, este es aquí concretamente el alto del Chus, ¿no? Eso ha tenido otra denominación, ¿no? No, siempre Alto el Chus. Eso. Bueno, para mí de todas formas es una cuestión bastante, qué decirlo, interesante y bello, porque pues fueron muchas las historias que escuché yo de mi padre. Fuera de eso, ahora que recorrimos parte del viejo camino a Marsella, Sí. siendo niño, en alguna ocasión hice ese recorrido con gente de mi familia, de Santa Rosa a Marsella a caballo. ¿Ya? Ajá. Tenía yo por ahí, ¿qué? 7 u 8 años. En fin, y de las historias de esta montaña,
además estaba lo que me contaba mi padre en ese sentido, que habían una serie de barros con unas propiedades que las gentes consideraban mágicas, es decir, de salud. Y que el padre Pinzón, que fue una de las personas que más nombre hizo pues por acá, había explotado comercialmente esos barros, que inclusive los habían exportado a Europa. En fin, esto es como volver a redescubrir pues, nuestras propias tierras. Sí, Así de simple. nuestras raíces, Guillermo. ¿Ya? ¿Está usted subiendo por un ángulo de cuánto, Guillermo? 45 grados. Son por lo menos casi 40 grados. Bueno, Guillermo, bueno, dele, agarre que vamos para la parte alta, para el corazón de esa montaña mágica, a mostrarle a los santarrosanos lo que nosotros desconocemos, ¿no? Y que en alguna época todas estas leyendas mantuvieron una presencia viva y a quienes subían por estas montañas tenían estados superiores de conciencia, nos ponían más en contacto con la esencia de la vida. Ajá, sin lugar a dudas. Entonces aquí tiene uno que vencer pues, más de una de las resistencias a las cuales uno va llegando con el transcurso de los años. Bueno, pero aquí nos estamos oxigenando y nos estamos revitalizando, Guillermo. ¿Qué alcanza a ver más allá? Como tiene dos entradas, la una a la carretera y la otra es el senderito, ¿no? Derecha es la que va a la bajito bien señor de la Che. Sí, Entramos a la derecha y la otra bajamos a la izquierda, por ejemplo, bajando derecha como bajamos para el Chuzo. Sí. Ya a se meten aquí a mano derecha. Ahí bajito está la casa de la Che. Ah, sí, para poner la chacra, aquí por esta parte bajando aquí. Muy bien. De manera que, Para allá el español. como se dice, coronamos, ¿no? Esta es la parte alta aquí, señor. Pues es muy grato Donde se divide poder uno participar pues, de este tipo de actividades, que las pensamos como quien dice para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos y de ahí para adelante, para que haya un sentimiento, como fue lo que por primera vez hablamos tú y yo hace ya como casi 3, 4 años, un sentimiento de identidad y un sentimiento de pertenencia de parte de las nuevas generaciones, no para que ellos apropien nuestras percepciones, sino que ellos elaboren las propias, las de ellos propios, pero sobre aquellos sitios en los cuales nosotros, digámoslo así, les dejamos como legado el interés y la parte afectiva o sentimental para que despierten ese amor por la tierra. Y ha habido, Guillermo, un renacer por esos procesos de poder, por esos procesos de la fuerza de la misma naturaleza en todo el mundo. Stonehenge, por ejemplo, aparte de lo histórico, pues tiene también esos elementos con sus rituales exotéricos, y esta montaña genera estados superiores de conciencia. Es donde se debe luchar que se conserve el bosque nativo, que se conserven elementos de esta naturaleza, porque es un patrimonio de la humanidad. Así es. Y además para jugar uno con la imaginación. Por ejemplo, estos árboles que están allí ya secos, ¿ah? Pero en la manera como están erguidos y demás, parece que fueran unos símbolos de unión de energías entre la tierra y el infinito. Al fondo hay un abismo, al fondo es la peña famosa de la... Ajá. del Chus. Yo creo De que manera que ahí es ya vamos bajando. abismal. Listo. Omar, vamos bajando entonces. Bueno, La bajada ya es Esto más era antes suave. bosque del Mario, ¿cierto? sí.
al ser este bosque acá. Porque es que esa parte ahí es que lo que atrae a la gente es eso, la naturaleza. Es un personaje